Entonces, están aquí en un asado, ¿ya? 7 de la tarde, celebrando, festejando, ¿ya? Todos juntos, unidos los socialistas con los socialcristianos, con el Frente Amplio, pero con Chile Vamos, están todos ahí, ¿ya? Y llenos de funcionarios bien pagados, funcionarios públicos, ¿ya? Todo eso que para efectos prácticos es como uno de los enemigos que se están construyendo en este momento en la sociedad. Bueno, y aparece un personaje, que en este caso es Johannes Kaiser, que eficazmente llega al asado y literalmente lo apaga a través de su orina, es decir, mea el asado, ¿ya? Eh, quiero concentrarme en Toay Cast primero, Ok, que de fome. acuerdo. No, no, Lo, claro. lo primero que encontré interesante de esta encuesta, o más bien de las reacciones a esta encuesta, fue la aproximación de la prensa y particularmente de la prensa izquierda a los resultados. De repente veo la Cosa Nostra, trending topic, y empiezo a pinchar a ver qué es lo cuál era el tema. Y el tema era que la encuesta, la Cosa Nostra, daba a Carolina Toá como líder de la opción presidencial. A ver, esta es, Esa es la diría yo, primaria. como, Esa es la esta primaria. sí, primera vuelta, no primaria. Primaria. Es que yo hago primaria, primera vuelta, ¿Cómo? segunda No, vuelta. pero sí sé, Alberto, pero esta no es primaria. Esa es La la Johannes primaria. Kais. La primaria de la izquierda, mira. Toá, Bodanovich, Orrego, Jara, Ay, Mañetos, no, Mañetos. no, eso es un problema de Ricky, entonces. Ah, No, ok. no es problema mío. Yo estoy Primera mirando vuelta es otra. la que viene después, sí. No, es una Donde está Toá mostrar. primero. No, si está súper bien en mi pauta. Está acá, mostrar lámina uno, pantalla completa. A ver, es una lámina, se llama la lámina del optimismo. A ver, déjame ver. Ahí, Efectivamente, esa esa, es, esa esa es. es. Esta es la lámina del optimismo, que da origen, por ejemplo, eso, pues, al titular del mostrador. Encuesta La Cosa Nostra, Carolina Toá lidera opción presidencial. Claro, Yo lo lo que encuentro pasa es que, genial, ¿ah? bueno, Yo lo soy que de pasa las es, que cree, esperemos un segundo, yo creo que soy de las que cree que todo puede cambiar, ¿ah? Que no hay nadie que tenga la elección ganada, y desde ese punto de vista, la izquierda no tendría, desde mi punto de vista, que por qué perder la esperanza. Pero celebrar que Toa le gane a la derecha en una primera vuelta, teniendo la derecha sus votos dispersos en tres candidatos, que sí, sumados alcanzan el 58% de las preferencias. Es una celebración triste, Alberto, pero muy triste. Es una cosa muy ridícula, sí, ¿no? sí, no, o sea, a ver, claro, el pequeño detalle era una suma, digamos, donde efectivamente Claro. las sumas no son perfectas y pueden haber algunos cambios, pero tú no pierdes 5, 6, 7, 8 puntos, ¿ya? En un trasvasije de votos, ¿ya? No ocurre que la gente se migra al otro lado. Entonces, estamos hablando de que básicamente estos son datos más bien de que te van a dar una boleta en segunda vuelta, ¿ya? Y que tú... Ahora, ojo, la tarea de los comandos es una tarea que es bien irracional, pero funciona, es esta, o sea, efectivamente salir a decir que esto revitaliza la campaña y todo. Ahora, la obligación de todos, la obligación de los intelectuales, por eso a mí no me gusta ser un intelectual que tenga que trabajar para una posición política determinada en términos de sus resultados científicos, ¿ya? La labor de uno es decir, no, la verdad es que no, o sea, no es así, no es así. Yo puedo entender que quiera hacerse un uso de esto, pero Bueno, de hecho, pero a ver, Alberto, no hay, o sea, como para ir al detalle, no hay ningún escenario de la encuesta que la gente no, celebra en que Toa gane en segunda vuelta. Pierde con Matei en una segunda vuelta, según la encuesta, por 56-44. O sea, eso es fuerte. Pierde con Kaiser, que todavía le falta, ¿no? O sea, o podría crecer mucho. Puede que no, pero podría crecer mucho. O sea, 51-40. Pierde con Kaiser, que es un candidato reciente. mm, Eh, en fin, después tenemos, bueno, ahí está estoy viendo ahora yo la lámina, Toa versus Matei, que en realidad es una diferencia muy, 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 muy importante.
Eh, en fin, a ver, te quiero preguntar lo siguiente. Eh, la celebración de la izquierda, yo la considero más absurda si uno ve que además la tendencia eh, de las últimas décadas de que el candidato que para ganar en primera vuelta se perdía perdón, se imponía también en segunda, esa tendencia ya se rompió. ¿Ah? Ganó Kast la primera vuelta en la elección pasada, perdió Boric y con una diferencia importante de votos, 1 millón de votos, ¿no es cierto? Sí, Eh, otras tendencias históricas también cambiaron, que es la de las encuestas, o sea, que el candidato que va mejor posicionado en las encuestas a varios meses de distancia de la primera vuelta, eh, esto cambió también desde la última, ahora se ha producido un cambio más o menos importante. En la mm, elección pasada, Lavín era el ganador seguro y resulta que Lavín perdió la primaria, po, ¿ah? sí. Entonces, no sé, o sea, tú dices que esto es una estrategia electoral, nomás, estas celebraciones. Sí, yo me imagino que tiene que ver con solidificar la candidatura de Carolina Toá, pensando en que para ella es importante que no entren nuevos jugadores a la primaria, jugadores que tengan partidos grandes, jugadores con peso. A ella le sirve que venga Winter, pero no le sirve que aparezca alguien del Partido Socialista, cualquiera sea, ¿ya? Porque efectivamente ella quiere sacar un porcentaje en la primaria que sea una cantidad de votos importante, pero que sea una diferencia potente que la fortalezca en el proceso. Me da la Eh, impresión a mí que ella te da lata. no, no, para nada, yo lo encuentro. Yo, Mira, lo que pasa es que encuentro que hay personas que son candidatos y hay personas que son autoridades. Y hay personas que entonces, o que son personas que no tienen un alma de candidato. Entonces, claro, hablar de una candidatura de aquellos que, la gracia que tienen los Boric, los Kaiser, es que son candidatos entretenidos para hablar de ellos, claro, ¿no? claro. Pero Toá, A mí y yo me llamó la atención, sí, todo lo encontré fome. De hecho, en toda la parte más cualitativa que aparece en la encuesta de marzo, no hay consideraciones respecto de Toa, que es una candidata comodín, en cierto sentido. Yo creo que se puede votar por ella por razones distintas y a veces contrapuestos, ¿no? Se puede votar por ella porque era la protegida de Lagos y entonces capta el voto de centro izquierda, a veces de derecha incluso, o es también la vocera del mamarracho y la amiga de Boric, que es el voto de la ultraizquierda, o sea, es como claro, tiene pero, esta... pero, pero eso podría ser una potencia. Pero fíjate lo siguiente, mira, esto está por verse efectivamente la evolución, pero como tú sabes, nosotros tenemos clasificado al grupo concertacionista de votantes, ¿no? Mm, Y ese grupo, estando toda, vota más por Matei. mm, Entonces, en el fondo, ahí hay una señal muy clara de que la capacidad de defender la fortaleza central de tu proyecto, ¿no? Es discutible, pero además tiene que ver con el hecho de que esta es una generación dentro de la concertación que no tiene muy claro si tiene que reivindicar la concertación o no. mm. Entonces, en esa confusión, entonces yo tengo una muy buena opinión, por ejemplo, en términos intelectuales de Carolina Toa, que es una Sí, es persona, inteligente. y además una persona seria, que trabaja las cosas. Eh, Hace años, me acuerdo, muchos años atrás, la invitamos a la Universidad de Chile a exponer sobre una revista que sacamos todavía, y, y fue de las personas que yo he visto que más preparada llegó al asunto. eh, la verdad es que trabajó increíble, expuso súper bien, muy interesante, pero efectivamente eso no son atributos. Si fuera por eso, digamos, estaría lleno de académicos que serían excelentes candidatos, pues. Entonces, no, no. ¿Tú qué crees de la élite económica? Este aspecto concertacionista de ella podría ser bien vista por esa élite económica. ¿Crees que esté jugando algún papel en la elección? ¿Crees que hay algún grupo de interés poniéndole ficha? Mira, es que lo que pasa es que en el fondo el perfil de ella aparece muy parecido como perfil personal, no político, eh, y como experiencia, profesionalismo, qué sé yo, gestión, aparece muy pegado, incluso con menos gestión en ese sentido, que Matei. Entonces Matei en fondo cumple mejor ese rol.
y por tanto, de Y alguna manera, no viene manchada, no viene y además manchada. estar en la oposición, que en este ciclo político que estamos viviendo, estar en la oposición siempre es mejor que estar en el gobierno. Entonces, cumple dos requisitos que le permite a ella capturar esa votación. De hecho, yo creo que Matei tiene que estudiar claramente cómo le quita votos a Matei y no cómo defiende los votos con Kaiser. O sea, yo no trabajaría respecto a esa defensa. Cómo le quita Matei voto a Carolina Toá, no a Kaiser? Sí, ¿Eso quisiste claro, decir? Ah, ya, claro, ya. claro. Yo no me metería en esa pelea en el extremo derecho, ¿ya? Porque eso va a ir y va a volver, va a ir y va a volver mucho porque hay mucha confusión allí, ¿ya? Están todos confundidos, no saben muy bien qué hacer y qué hacer. Entonces, yo ahí no me metería. Yo siempre creo que uno tiene que ir al lugar más simple. Y el lugar más simple aquí es que efectivamente el centro político, incluso la centro izquierda, formalmente, la llamamos centro izquierda porque está en un pacto de izquierda, pero es un centro político. Ese centro político es perfectamente capturable hoy día. De hecho, es tan capturable que efectivamente está capturado gran parte de esa votación y se pueden aumentar uno o dos puntitos, y con uno o dos puntitos, al menos hoy día, algo se puede ganar. O sea, se puede pasar a la segunda Claro, vuelta. claro. Yo tuve la sensación, a propósito de tu análisis, de que eso, que Carolina Toá te da lata. Y respecto de Cast, eso también no lo entendí, porque tú lo diste por desaparecido, Alberto. O sea, no lo considera en escenarios de segunda vuelta. No, eh, no. Casi creo que tampoco en un escenario de primera vuelta solo. ¿Por qué no medirlo? Porque, a ver, es más o menos obvio que Cast estaba guardado, ¿no es cierto? Y que hoy día está ya empezando a aparecer de manera más clara. Eso de estar guardado genera un cierto grado de distorsión. Sí. Parece bastante seguro además que va la primera vuelta. En fin, A con ver, Kaiser no, no, podrían no, pasar cosas, Evelyn Matei es mayor, podría, no sé, tener un incidente, no tengo idea. O sea, ¿por qué no medirlo? no, a ver, El está ninguneo. medido en primera vuelta, no está medido en segunda vuelta porque lo hemos medido muchas veces. Entonces nosotros no mantenemos las mismas preguntas todas las encuestas porque si no al final es simplemente una serie y no tiene gracia investigativa. ¿Ya? Entonces la serie la vas a tener igual porque si tú mides cada 2 meses tampoco es que cambie tanto. ¿Ya? El nivel es fantástico cuando uno hace las cosas como corresponden. Tú miras las notas de los presidentes mes por mes, las notas a los expresidentes de Chile, y son las mismas, ¿ya? Las mismas, salvo cuando murió Piñera, que subió mucho, ¿ya? Pero son las mismas. Y cuando pasan cosas importantes, solamente se mueven. Entonces, eso revela que esto tiene una estabilidad. Mira, no, lo que pasa con Kass, yo al contrario, yo lo encuentro muy interesante y muy importante en esta elección. Lo que pasa es que no lo veo como un candidato relevante para efectos de la segunda vuelta, pero sí lo veo como un actor relevante por varias razones. Primero porque hasta el momento él llegó a su punto más bajo y defendió posición, es decir, logró mantenerse marginalmente, incluso subir respecto a la última medición, lo que revela que está defendiendo su nicho, porque normalmente estas cosas cuando tú te empiezas a desfondar, te puedes llegar a quedar con nada, ¿ya? Pero él está marcando 8 puntos en primera vuelta no es nada malo, ¿ya? O sea, para un candidato que entiende que no va a ir a segunda vuelta, para un Ya, pero candidato es que... que todo eso, ¿por qué asumes eso? O sea, yo creo que Cast No, porque va con... Va, que lo que pasa es que yo trabajo con la realidad, yo sé que los no, candidatos... Entonces, está bien, pues, pero la realidad también incluye la fantasía de los políticos. O sea, a ver, está bien, Cast no está en la pero es que la gracia de candidatura Cast, no, antepasada. pero perdóname, pero la gracia de Cast, la virtud grande de Cast, es que es menos fantasioso que la media. O sea, cuando Cast se dio cuenta el día que en segunda vuelta aparece Isquia Siches, se dio cuenta que estaba perdido, que tenía que intentar cualquier cosa, ¿ya? Porque ya no había una... Kast es de las personas que trabaja, y por eso le va bien en política, que trabaja líneas rectas, ¿ya? Trabaja líneas rectas, traza un camino y sigue el camino. Y eso es su potencia, porque no digamos que es como el supercandidato carismático, no digamos que... No, la gracia de él es que construye una política muy consistente y se desvía, trata de desviarse lo menos posible. Y cuando se ve atorado, sencillamente dice lo que le parece que es lo más razonable, lo más cierto, y no se enreda mucho más.
O sea, yo creo que Entonces, ahí, si hay algo que no siguió en esa segunda vuelta presidencial, fue una no, pues línea no la recta, siguió pues, porque no Alberto. tenía cómo seguirla, porque se dio cuenta que estaba perdido, y cuando tú te das cuenta que estás perdido, haces lo que hace el equipo de fútbol, que va perdiendo 2-0. Te vais con todo adelante y puedes terminar perdiendo 5-0, pero haces eso. ¿Ya? Si estás jugando una final, te la juegas, porque en una de esas te sale una jugada y cambian las cosas, pero ya estáis apostando al Deus Ex Machina, ¿no? Entonces, ese es otra cosa. Yo creo que Cast, primero, si él mantiene 8 puntos, eh, Bueno, pierde en primera vuelta. no, claro, pero si mantiene 8 puntos, él va a ir a primera vuelta, Ah, ya. porque le sirve. Le sirve para sostener el partido, para sostener un partido que en la práctica es un partido grande. Uy, yo Con, estoy tan en desacuerdo de eso. no, en la práctica es un partido grande porque tiene una... No con el partido, Alberto. ¿Cómo te va a servir después del éxito que tuvo? O sea, ganas la primera vuelta presidencial de una manera totalmente inesperada. En la segunda, hacer loco porque cambia el discurso, se desorienta completamente y deja la línea recta, que yo creo que es la razón por la que perdió. Pero bueno, decir que, o sea, estoy completamente en desacuerdo con esto último. Está bien, pero mira, yo lo que veo es lo siguiente. Yo lo que veo es un, un tipo que en segunda vuelta hizo lo que pudo. Él, naturalmente, llegar al centro le costaba mucho. Eh, a Boric, Ahora, Alberto, perdón, perdí el hilo. Lo que te quería decir es que, a ver, cambió de posición. O sea, no es verdad, creo yo, para ser más, estoy como Fernando Paulsen en la hora. No es verdad que los 8 puntos le sirvan después de un éxito como el que tuvo en la elección de consejero, en la primera vuelta presidencial. El Partido Republicano apareció como un partido casi fenómeno, o sea, los diputados que tiene electos salieron electos por la marca, o sea, no eran personas conocidas en general, o sea, salieron electos literal por decir republicano. sí, tal cual. Entonces, hoy día, volver a la situación del 8%, que es la situación como de base del CAS de hace 15 años, yo no lo veo como que le No, no, convenga y le sirva al partido. ¿Ah? nadie, lo que pasa es que, insisto, luego, si el gran desastre no es perder con Boric, el gran desastre es después de tener listo para aprobar el proyecto constitucional, ¿ya? Ir y jugársela con una tesis que termina haciendo convertirse a él en una persona ineficaz, que la gente castiga mucho eso, una persona que le pasaste una pelota en la mano para que dé una solución a la crisis, tienes la posibilidad de dibujar la solución más o menos de una manera que te convenga a ti, y que tu principal conveniencia no es el diseño que hagas de eso, sino que el hecho de que efectivamente se apruebe, ¿ya? Y terminas llegando a un plebiscito final donde obligas a toda la derecha a seguirte en la práctica, ¿ya? Y resulta que terminas perdiendo, ¿ya? Perdiendo con una derecha que en ese momento, al igual que hoy, tiene una capacidad potencial de 60-65 puntos. O sea, en ese momento, es en ese momento donde la gran tragedia, el gran error, la falta de visión, por las razones que tú tienes una visión que es completamente opuesta a la mía al respecto, pero me da lo mismo. La cosa es que se equivocó, eso sí está claro. Se equivocó ahí es donde se consuma su tragedia. Entendiendo que tú vienes de una tragedia y entendiendo que apareció lo peor que te puede pasar en política con una tragedia, que es un símil tuyo, ¿ya? Que resulta que te quita votos como loco y que además no hizo ninguna de las pegas anteriores. Este es como el horror que vivió en su momento la concertación cuando aparece el Frente Amplio. O sea, Claro. llegaron O unos yo, tipos que, o Giorgio con Boric. claro, tú y tu generación estuvieron detenidos, algunos torturados, otros asesinados, tus parejas, tus qué sé yo, toda la lucha que tuviste que dar para llegar al gobierno, cuando llegaste al gobierno, ya, entonces tuviste que esperar 15 años, 20 años, 25 años, y de repente llegan unos cabros y hacen dos cosas y están de presidente de la República. Entonces, es,
es muy fuerte eso. En medio de todo eso, ya en la lógica de salvar los muebles, digo yo, ¿ya? El 8% de Cast es mucho mejor que sumergirse en el horror de tener que decirle a Johannes Kaiser, te paso los votos antes y me retiro de esto porque es humillante. Que además, a mi impresión, yo no, es una impresión, me da la impresión de que es que ella, por ejemplo, ¿ya? Ay, Tiene unas te perdí ganas un minuto. locas de ya. Sí, decía Es que que me da la ella, impresión de que es que ella tiene unas ganas locas de salirse del barco y estar en el otro barco. O no lo sea, sé, me parece. no sé la interna. Tú y yo estamos más o menos, a pesar de que efectivamente creemos que la salida a esa situación del segundo proceso era distinta, en el fondo lo que está claro es que jugó un partido intermedio entre ceder a Chile Vamos y entre al mismo tiempo tratar de mantener al propio electorado, como que no apostó por una cosa de manera clara, Sí, que es lo que yo, bueno, en fin. Pero yo creo, Alberto, a pesar de todo, em, que Kast tiene posibilidades si Kaiser se equivoca, y creo que se está equivocando hoy día, que se está cometiendo o entrando en sí, polémicas gratuitas, ¿no es cierto? Por sí, ejemplo, con el tema vacuna. Hoy día el tema vacuna no es el caso del COVID, ¿no? Probablemente está sacado de contexto, todo lo que tú quieras, pero es una polémica gratuita en que tú le das a tu adversario la posibilidad de ridiculizar una posición que quizá podrías defender o qué sé yo, puede tener cierto grado de sustento, no lo sé. No conozco tampoco el detalle de esa polémica, pero yo creo que si Kaiser se equivoca, Kast tiene altas posibilidades. Si es capaz de mostrarse serio en sus propuestas, cosas que en el fondo en el pasado no hizo Kast, porque eran eso, eslóganes y en realidad no había programa de gobierno, proyecto, propuestas, algún libro eterno, enorme, que probablemente no se leyó, del cual tuvo que entrar a dar explicaciones, porque, en fin. Eh, no sé, yo creo que Kast podría revivir en determinadas condiciones o circunstancias. sin duda. Sobre todo esta, o sea, que Johannes Kaiser se equivoque mucho y que es algo que podría pasar, es un candidato nuevo, en fin. Sí, pero ¿Quién? mira, ¿sabes lo que pasa? Es que sí, sí y no. A ver, yo creo que Johannes Kaiser se va a equivocar mucho. La pregunta es si el clima sigue como está, a Kaiser le sirve incluso equivocarse. Que es un poco lo que pasó con Milei. ¿Ya? Milei se equivocó mucho en campaña. O sea, cualquier asesor habría enloquecido de horror, habría renunciado en medio de la campaña con Milei, porque tú no puedes llegar 2 meses antes de la elección a hablar contra Maradona, contra Papa Francisco y a favor de Margaret Thatcher al mismo tiempo. No puedes hacer una cosa Es así. muy coherente todo eso. Entonces, pero es que no se puede, ¿entiendes? No se puede. En Argentina no puede hacer una cosa así. Entonces, es llegar en Chile a hablar contra Arturo Prat, ¿ya? Es que llegar a hablar contra Diego Portales y contra el padre Hurtado todo al mismo tiempo. Entonces no se puede, no se puede. Y salir, no sé, a reivindicar a un gran enemigo del país. Nosotros no tenemos grandes enemigos porque hasta para la guerra del Pacífico el señor Grau fue muy caballero, ¿no? Entonces impidió un odio visceral. Eh, Se puede seguir equivocando, dices tú. Eso no deberá mermar, en tu opinión, tanto. O sea, le ves pocas posibilidades, ni una posibilidad. no, no, Entonces, no, tú no, dices, yo si lo que Kaiser digo, tiene rango para equivocarse, entonces Kast no, o no, sea, lo voy a decir de otra manera. Mira, lo que quiero decir es que básicamente hoy día, ¿ya? Primero lo voy a decir en una versión sofisticada, perdón, pero me gustan esas cosas. Eh, si la elección entra en una etapa euclidiana, ¿ya? Una geometría conocida, ¿ya? Entonces Johannes Kaiser, todos estos errores lo van a hundir. Si se mantiene el escenario en una lógica no euclidiana, con una forma de geometría que no tiene nada que ver con lo convencional, Kaiser puede seguir creciendo incluso en medio de mm, estas locuras y tonterías, mm, ¿no? mm, Eh, son candidaturas eh, que son radicalmente no euclidianas. mm, Boric
tiene sus días euclidianos y sus días no euclidianos. Claro. Y fue un candidato a veces seguidor de Euclides y a veces no. Pero resulta que el señor Kaiser sencillamente no. ¿Ya? La geometría convencional no es lo suyo, es la creatividad lo suyo. Entonces, creo que en ese contexto eso va a marcar mucho el escenario. Porque además el rol que cumple Kaiser en el mundo, en este mundo no euclidiano, y aquí voy a entrar a una parte una figura más procaz, un poquito más ordinaria, un poquito menos sofisticada. Eh, lo que el chileno se imagina con Kast, aquello que le produce placer y deseo, ¿ya? Es que se imagina que hay un súper asado de la élite. Algunos le agregan élite globalista. ¿Ya? Un gran asado de los liberales del ritmo. ¿Ya? Liberales de izquierda, liberales de derecha, liberales en el sentido más, para efectos de estas personas, lo más podrido posible, que es que el liberalismo político, ¿no? No el económico, que eso es tolerable. Entonces, están aquí en un asado, ¿ya? 7 de la tarde, celebrando, festejando, ¿ya? Todos juntos, unidos los socialistas con los socialcristianos, con el Frente Amplio, pero con Chile Vamos, están todos ahí, ¿ya? Y llenos de funcionarios bien pagados, funcionarios públicos, ¿ya? Todo eso que para efectos prácticos es como uno de los enemigos que se están construyendo en este momento en la sociedad. Bueno, y aparece un personaje, que en este caso es Johannes Kaiser, que eficazmente llega al asado y literalmente lo apaga a través de su orina, es decir, mea el asado. ¿Ya? Lo que el chileno ama de Kaiser, los que están votándolo, es porque es la promesa de esa escena. No se lo imaginan de presidente, se lo imaginan meando un asado. ¿Tú dices? Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, en cambio, Kast no puede mear el asado. No le queda bien mear el asado. ¿Ya? Entonces, Es como el candidato de derecha dura, pero sin la cosa, teóricamente, pues yo ya sabemos cuál es mi opinión al respecto, pero así visto desde fuera, así superficialmente el candidato de la derecha dura, pero no tiene como el talante del señor de no, derecha dura. no, porque esta conducta de Kaiser que un poquito, esta cosa más chabacana le da ese elemento de calle que normalmente a estos personajes no se les da. ¿Ya? Y la gente valora mucho la calle, ¿ya? Por alguna razón que tiene que ver con la crisis de la política, que tiene que ver con el hecho de que la gente tiene poca expectativa, la gente quiere a alguien como uno, ¿ya? Que es muy absurdo, porque normalmente uno elige a un presidente, ojalá para que no sea como uno, porque Obvio. naturalmente, si no, significa que daría lo mismo hacer un sorteo y que salga cualquiera para gobernar. De hecho, yo ¿Ya? creo que funcionaría bastante mejor. Es probable, es probable. Entonces, pero entonces no estés después en contra de la tómbola en educación. Claro, claro.